¿Puedo grabar? Ya. Buenas tardes, los señores estudiantes, dándoles la bienvenida a los estudiantes del CAD Huaca y el CAD El Ángel. Les vamos a dar una pequeña introducción cómo va a estar estructurado el proyecto en forma general, porque después a esta tipo de capacitación van a estar a cargo sus asesores que ya los deben conocer. Ellos también ya están al tanto, pero para que estén ustedes como estudiantes, qué temas deben hacer, qué pasos deben tener y cumplir con la realización del proyecto que inicia desde el día de mañana. Entonces voy a dar inicio con la breve explicación sobre la estructura de un proyecto. Me confirman si ya aparece la pantalla, ¿no? Todavía no. Ya, Luchito. Ya. Como saben, todos los estudiantes de tercero de bachillerato tienen que hacer un proyecto de estudio de caso. Eso es lo que les toca hacer a todos los estudiantes de tercero de bachillerato, a excepción de los estudiantes que se exoneraron, que fueron muy pocos en nuestra institución. Entonces ahora vamos a ver qué es un estudio de caso. Ya. Un estudio de caso es una estrategia de investigación que fomenta el pensamiento crítico sobre las situaciones diversas de la resolución de los problemas, de discusión y reflexión de lo que está pasando en la actualidad. Entonces, ¿qué quiere decir el estudio de caso? Que ustedes, para hacer su proyecto, van a identificar una problemática que van a identificar en su zona o en su barrio, de acuerdo a los temas que plantea el gobierno, los temas macro. Entonces ahora vamos en general, ¿qué es un caso? Eso es lo que deben ustedes analizar. Buscar resolución de problemas, de discusión y la reflexión o cómo solucionar ese problema. También otorga a los estudiantes un mayor grado de responsabilidad sobre su aprendizaje, a través de la identificación, el análisis de los problemas planteados. Además, permite evidenciar su capacidad de investigar para responder. ¿Qué quiere decir? Que esto es una responsabilidad de los estudiantes sobre la problemática que ustedes van a evidenciar o observar, en el cual ustedes van a aplicar las 4 materias básicas o troncal común, como es matemática, ciencias naturales, estudios sociales, lengua y literatura. Esas son las materias que se va a aplicar en la realización de un proyecto, del estudio de caso. En síntesis, un estudio de caso posibilita la resolución de problemas de la vida cotidiana por medio de la aplicación de las habilidades y los aprendizajes desarrollados durante todo el proceso educativo. Entonces, como les dije anteriormente, aquí se va a aplicar todas sus habilidades y aprendizajes y conocimientos que ustedes han adquirido todos estos años de estudio. Existen diferentes tipos de estudio de caso. Esta clasificación responde a los objetivos del estudio que se requiere realizar. A continuación encontraremos algunos tipos de estudio de caso. Los sugeridos son importantes. Estos casos, tipos de estudio de caso. Pero en el proyecto que vamos a realizar ustedes como tercero de bachillerato, principalmente tiene que estar el tipo de estudio de caso descriptivo. Paguen un micrófono, por ahí está. Ya. También puede utilizar el exploratorio, el ilustrativo y el explicativo. El descriptivo es un propósito de analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a describir la problemática que van a observar o están observando en el lugar donde ustedes viven. El estudio de caso está bien enmarcado, que ustedes no pueden salirse o hacerlo extenso porque el proyecto va a ser pequeño.
pongamos, ustedes cogen un tema, va a ser en su familia, en su barrio o su comunidad. Más de ahí no pueden salirse la observación o la descripción del problema. Puede hacerlo solo en su familia, barrio o comunidad. ¿Ya? O puede ser un conjunto residencial, que haya un conjunto de familias, entonces ahí se puede enmarcar el estudio de caso. Exploratorio. Pretende familiarizarse con un fenómeno sobre el que no existe un marco teórico definido. Si nosotros utilizamos el tipo exploratorio, significa que nosotros vamos a escoger un tema que todavía no se lo analiza en nuestro medio. Pero como los proyectos están enmarcados, todo el objetivo que escojan va a estar enmarcado siempre, va a estar relacionado con la pandemia o el COVID-19. Se escoja de convivencia, con la familia, con la comunidad, con la higiene del barrio, siempre va a estar enmarcado con el COVID-19. Entonces, como eso es algo nuevo, sí se puede utilizar el exploratorio. El ilustrativo es evidencia acciones y prácticas que tienen un impacto importante en el medio en el que se realiza. Ilustrativo viene a ser casi el exploratorio, lo que usted lo ilustra con ejemplos que está sucediendo en esa familia, en el barrio o comunidad. Explicativo. Expone la forma articulada de argumentos que revelan las causas de un determinado fenómeno. Es en un contexto específico. El explicativo se refiere a que usted, su proyecto, lo va a hacer en un contexto social, un contexto de salud, un contexto ambiental, o puede ser un contexto político, ¿ya? Eso se refiere a un contexto específico. También lo puede, un contexto familiar. Entonces, ese es, si utilizamos el tipo de estudio de caso explicativo. Pero como me referí, que el proyecto debe ser descriptivo. Las 4 opciones, las 3 opciones que sobran ya son adicionales si ustedes las quieren incluir en su investigación. Pero les sugiero que lo hagan el tipo de estudios de caso descriptivo. Entonces, debe contener, su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. Ya, su proyecto debe evidenciar que está esa problemática. No se lo pueden inventar ustedes el proyecto. Debe estar relacionado con la realidad de su familia, barrio o comunidad. Por eso es con el contexto real de estudio. Por eso es el descriptivo. Luchito, un momentito. ¿Sí? A los estudiantes que por favor cierren los micrófonos. En la parte inferior izquierda está el micrófono, se pone en rojo, póngale en una rayita o póngalo en rojo para que se desactive y si no se escuchan todo lo que hablan o los ruidos. Ya. A continuación vamos a ver las partes que va a tener un proyecto. ¿Ya? Primero tenemos, el proyecto en sí va a estar dividido en 3 partes importantes, que vamos a tener la introducción, los antecedentes, la definición del caso de estudio, la justificación de caso de estudio y los objetivos de estudio. Estos son los pasos del primera parte o primer capítulo que va a tener su proyecto. Introducción. La introducción, este apartado se presenta de forma resumida del estudio de caso que se ha realizado. La introducción permite al lector una visión panorámica del trabajo. ¿Qué significa la introducción? La introducción es un resumen conciso de tantas palabras que la persona que le vaya a calificar con leer la introducción ya sabrá qué es lo que hay en su proyecto. Entonces, la introducción es un resumen
de todos los apartados que va a tener su proyecto. Por eso la introducción está al principio de su proyecto, pero se la redacta al final. Ya cuando tenga terminado todo su proyecto, podemos redactar la introducción, porque ya sabremos qué es lo que tiene nuestro proyecto para que esté la introducción. Porque a veces se redacta primero la introducción, pero en el camino de la realización del proyecto va cambiando otros aspectos y no nos va a dar sentido lo que tiene la introducción y el contenido de nuestro proyecto. Por eso les sugiero que la introducción la redacten al final, ya cuando tengan todo terminado. La introducción, como les digo, es un resumen sintetizado de todo el contenido de su proyecto. No debe dejar ni un punto suelto. Segundo punto, antecedentes. Es una breve explicación del contexto social, político, histórico, etcétera, en el que surge el problema o el fenómeno estudiado. Como saben, antecedentes son las cosas que tenemos ya para enmarcar el estudio del proyecto. Un ejemplo, si yo escogiera el tema de la economía del barrio, el barrio San José, un ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles serán mis antecedentes? Mis antecedentes serían la economía de los primeros días del año 2020, que estuvo una economía próspera, que estuvo progresando, que fue un buen año. Ya, eso sería mi antecedente. Y mi otro antecedente sería que la economía en los últimos 3 meses ha sufrido un descalabro económico por la pandemia que se originó esto. Ya, esos serían mis antecedentes, el cual, en relación a esos dos antecedentes, debo formular la problemática que voy a plantear. Si estoy hablando de la economía, que ha tenido una buena economía y ahora tengo una mala economía, completaría o concluiría los antecedentes, que sería buscar los factores que inducieron para el cierre de algunos negocios en el barrio San José. Ya. En base a los antecedentes, yo ya planteo la problemática que voy a plantear posteriormente. Ya doy una visión, qué es lo que yo quiero investigar. Entonces, esos son los antecedentes. Los antecedentes, 250 palabras, es en una media página, no es extenso. El proyecto no va a ser extenso lo que van a hacer ustedes, sino lo que debe ser conciso. Aquí viene, se puede decir que es la parte importante del proyecto, que es definición del caso a estudio. Se va a acabar los 40 minutos. Es definición del caso de estudio. Explica el suceso, hecho, fenómeno, problema que se ha analizado y cómo afecta en el contexto planteado anteriormente. Aquí es donde nosotros vamos a describir la problemática que está sucediendo, hemos observado y está pasando entre nosotros, nuestra familia y nuestra comunidad. Siempre con una buena delimitación, que es dónde va a lograr. Se puede decir tiempo, lugar y espacio. Son los 3 puntos que se debe evidenciar en la definición del caso de estudio. Ya. Pongamos, dice, en la actualidad la economía del barrio San José. Ahí ya me está diciendo, ya me está explicando, en la actualidad, tiempo y el barrio San José, espacio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro, que debe abarcar esos puntos en la definición del caso de estudio. La problemática también está enmarcada en 250 palabras. ¿Ya? Es el contexto planteado. Describir la problemática que está sucediendo.
¿Ya? Tenemos justificación del caso de estudio. Expone y argumentan las razones por las cuales el estudio es pertinente. ¿Qué es la justificación del estudio? Se considera, o en palabras comunes, se conoce como es lo más bonito de un proyecto, lo que uno se quiere lograr. Lo que uno se quiere lograr, cómo se quiere lograr y qué se podría lograr con mi investigación. Entonces, esos puntos deben estar enmarcados en la justificación de estudios. ¿Cómo lo lograré? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Y qué medios utilizaría para lograr mi investigación? ¿O con qué fines está mi proyecto? Lo tengo enmarcado mi proyecto. Esto también está máximo en 250 palabras, creo que está. Al final veremos cuántas palabras tendrán cada tema. A todos, si alguna se les corta la transmisión, se dan nuevamente clic en el mismo enlace para ingresar, porque ya no he tenido el Zoom ilimitado. ¿Ya? Entonces, la justificación, les digo, es lo más bonito del proyecto, resumir todo lo que quiero. ¿Cómo? ¿Para? ¿Y qué es lo que quiero lograr? Sería responderse esas 3 preguntas sobre su tema sobre su tema de proyecto y cómo quiere solucionar ese problema o ese tema que usted investiga. Entonces, a eso se refiere la justificación. El objetivo del caso de estudio. Se delimita el estudio a través de la redacción de propósitos claros, construidos de la siguiente manera. Se inicia con un verbo infinitivo, se explica qué hará el estudiante durante su estudio y cómo lo hará, y plantea un objetivo general y 2 específicos. Los estudiantes de los colegios presenciales, ellos van a hacer objetivo general y objetivos específicos. Pero nosotros, como escolaridad inconclusa, solo vamos a redactar un objetivo general. Sus asesores ya les darán a conocer con qué verbos pueden comenzar el objetivo. Unos son alcanzar, lograr, conocer, los que recuerdo, de los objetivos de estudio. Y un objetivo de estudio tiene que responder a 3 preguntas. El qué, el cómo y el para. El qué, pongamos, es la convivencia familiar en el barrio San José. Tengo el qué. A través de encuestas, observación, entrevistas a los pobladores del barrio. Es cómo. Para lograr identificar o lograr fortalecer la convivencia entre familias o miembros del barrio San José, es el para. Entonces, dan cuenta que el objetivo tiene el qué, el tema que usted quiere investigar, el cómo va a realizar esa investigación, y el para, qué va a lograr con esa investigación. Este objetivo más no les ha de quedar de 2, 3 o 4 líneas máximo, es un objetivo específico, ¿no? Ya, pero debe evidenciar ese orden, el qué, el cómo y el para de un objetivo de estudio. Entonces, eso, deben identificar esas 3 partes en el objetivo de estudio. Pasamos al siguiente paso. Ya. Viene el segunda parte del proyecto, que es desarrollo de estudio de caso. Tenemos marco conceptual, marco metodológico, resultados obtenidos y análisis de resultados. ¿Ya? En este aspecto del desarrollo de estudio de caso,
Anteriormente sabemos que de proyecto que vamos a investigar a internet, vamos a consultar en internet, buscamos información de libros, buscamos de revistas, de cualquier tipo para hacer un marco conceptual. Pero este proyecto no es necesario ir a consultar nada de internet. Si disponen de internet, bien, lo pueden hacer. Pero si no disponen de internet, usted nomás lo puede hacer con las afirmaciones que he escuchado en televisión, en radio, las autoridades, personas estudiadas, de pronto hay una enfermera o un doctor en su barrio, hay un profesor en su barrio que conoce del tema, puede recurrir a esas fuentes para nosotros hacer nuestro marco conceptual, que es la definición clara de los elementos y los términos que abordará el estudio de caso. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de emisiones de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, se debe definir los siguientes conceptos: emisiones de gases tóxicos, emergencia sanitaria y COVID-19. Vamos con el ejemplo de la información. Pongamos, ustedes escogen la convivencia en el barrio X. Primer término, ¿qué es convivencia? Segundo párrafo, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de una buena convivencia? ¿Cómo afectó la convivencia el COVID-19? ¿Cómo afectó la convivencia el aislamiento domiciliario? ¿Qué pasó con la convivencia en el barrio tal? Ya son conceptos que usted, ¿qué estrategias mejoraría la convivencia en tal barrio? Entonces, esos son los conceptos técnicos o conceptos que nos pueden dar para hacer nuestro marco conceptual. Pero si nosotros utilizamos términos del internet, tenemos que copiar tal párrafo de 39 a 40 palabras nomás. Eso les recomiendo a todos. Si van a escoger términos del internet, escojan de 39 a 49 palabras, máximo. Pero si usted coge ese tamaño de texto, usted debe argumentar su concepto, su criterio, de acuerdo a lo que está pasando en su barrio, al tema que haya escogido. Pero ese concepto que escojan de internet, deberán aplicar reglas APA, que eso lo veremos en otra parte o en otra capacitación, lo que es reglas APA. Pero eso les digo, si utilizan internet, máximo 39 a 49 palabras. Si utilizan, no van a ir todo el texto, control C, control V de internet. No, eso no es normal. Ya. Continuamos, nos quedamos en el marco conceptual. Como les decía, aquí es toda la información teórica que nosotros podamos obtener. Porque el proyecto está enmarcado, lo mismo que el estudiante no debe salir, si es posible, de su barrio o su casa. Por eso es proyecto descriptivo. Máximo a todo donde su comunidad o su barrio. No necesariamente si no tiene internet tenga que salir a consultar internet. No, es descriptivo. Como le dije, podía utilizar información de las personas especializadas de su barrio. Escuchan televisión, ven mensajes de la radio, han leído el periódico sobre la temática que ustedes quieren estudiar. Entonces, en esa forma vamos a crear nuestro marco conceptual.
Algunos conceptos, como les decía, que si buscan de internet, les aconsejo que copien máximo 39 a 49 palabras, nada más. ¿Ya? Y debe argumentar y analizar ese concepto que usted copió de internet con la relación donde usted está haciendo su estudio. Entonces, eso se refiere marco conceptual. El marco conceptual creo que está como 900 palabras, 2 o 3 hojas, máximo no es, ¿ya? Entonces, eso es lo que se refiere marco conceptual. A continuación viene el marco metodológico. Explica la estrategia de investigación que se utilizará para el estudio de caso, el tipo de estudio y contexto que debe analizarse como cuidado para escoger la mejor metodología. En este aspecto, como estudiantes desconocen qué son tipos de investigación, métodos de investigación, técnicas de investigación, instrumentos de investigación. Entonces, en esta parte, sí les sugiero a los docentes que ellos les sugieran los métodos de investigación, tipos de investigación e instrumentos que se ayudan para la investigación descriptiva. ¿Ya? Entonces, eso se les daría. El tipo de investigación va a ser la descriptiva conjuntamente con la cualitativa o la de campo. ¿Ya? Entonces, esas son técnicas que eso les van a ayudar a decidir, de acuerdo a su medio, sus docentes para que ustedes puedan hacer su marco metodológico. ¿Qué es el marco metodológico? ¿Qué tipo de investigación lo aplicó y cómo lo aplicó para conseguir la información en su lugar de estudio o recolección de información? El método de investigación, ¿qué método utilizó y cómo también lo aplicó en el lugar que usted hizo la investigación? Las técnicas de investigación, ¿qué técnicas las aplicó? ¿A quiénes? ¿Y cómo las aplicó? Las técnicas es la observación directa, indirecta, encuesta, entrevista, ¿ya? Esas son las técnicas que vamos a utilizar. Entonces, puede decir usted, yo observé la observación directa en el barrio San José, el cual evidencia a las personas que acudían a realizar tales actividades, el cual funcionaba para la convivencia o la economía. Entonces, ¿cómo aplicó esa observación? ¿Ya? Otro ejemplo, si ustedes utilizarían la observación indirecta, ¿ya? Utilicé la información que me contaban mis amigos, que le contó la enfermera que trabaja en el hospital. Entonces, esa es una observación indirecta que me cuentan a mí. Y la indirecta es lo que yo observo. La otra técnica o instrumento sería la entrevista. Yo entrevisté al señor, a la familia tal, que me habló sobre la convivencia que está perjudicada o se ha fortalecido más. Ya, así he aplicado. Ya. Pero no va a especificar el nombre y apellido a quien he entrevistado, sino yo hice la entrevista y evidencié esto y logré conseguir esto sobre la temática. No poner nombres, ¿no? En el marco metodológico. Entonces, eso es una estructura. En el marco metodológico es todo lo que usted va a hacer o va a trabajar en el campo. El campo me refiero al lugar específico donde está el lugar, ¿no? No me van a entender en el campo, van a decir me voy a ir al campo. No, es el campo es donde usted va a realizar la investigación, ¿ya? Entonces, el marco metodológico consiste utilizando métodos de investigación, tipos de investigación, instrumentos de investigación. ¿Ya? Esos 4 puntos usted tiene que especificarlos en el marco metodológico. También hay en el marco metodológico, hay la muestra. ¿Ya? Hay una muestra. ¿Qué muestra es? Que usted
entrevistó o observó en convivencia solo a los jefes de hogar. Puede ser un ejemplo, ¿no? O la muestra que escogí para investigación, escogí las familias que tienen más de 5 hijos. Son un ejemplo de muestra. O escogí la muestra que observé a todas las 50 familias de mi comunidad. ¿Ya? Entonces, eso es un tipo, cómo escoger el tipo de muestra que usted va a utilizar su investigación. Y en este tipo de muestra les aconsejo escoger la muestra no probabilística. ¿Por qué? Porque esta es una técnica que usted puede escoger para su estudio a cualquier persona de donde usted quiera escoger. Porque si escogemos otro tipo de investigación, como es otro tipo de escogimiento de muestra, ya nos tocaría aplicar fórmulas. Pero como el proyecto es más teórico y concepto es cualitativo, entonces es la no probabilística. Investigarán sobre ese término para escoger de muestra y les darán los términos cuáles no probabilística. Esos son los puntos que tiene un marco metodológico. Pasamos al siguiente punto, que es los resultados obtenidos. Es la descripción de los hallazgos generados a partir de la observación de los elementos definidos en el marco conceptual mediante la aplicación del marco metodológico. Como nosotros ya hicimos todo el proceso de observar, consultar, hacer las entrevistas, nuestras anotaciones, lo que hemos visto, que hemos logrado observar, que hemos identificado sobre nuestra problemática, ya, tenemos eso. Aquí lo que vamos en resultados obtenidos y hacer una síntesis de lo que nosotros hemos logrado o qué resultados hemos obtenido. Un ejemplo, yo observé a las familias que tienen 5 hijos en adelante. Mi resultado es que he observado que las familias que tienen 5 miembros de la familia en adelante, en esta época de aislamiento domiciliario se ha evidenciado que se ha fortalecido más el vínculo familiar porque los padres ayudaban a sus hijos a elaborar los deberes, asimismo hacían actividades de recreación para no aburrirse en sus casas. Ese es mi resultado que yo he obtenido. Ya. Otro ejemplo sería el de la economía. Yo observé todos los emprendimientos de mi barrio. De acuerdo a los resultados obtenidos, he identificado que algunos negocios estuvieron inestables en este tiempo, el cual obtuvieron pérdidas significativas. Pero sus emprendedores buscaron nuevas estrategias y lograron balancear su economía en sus microemprendimientos. Ese es un ejemplo de resultado que observé de acuerdo a todos los que me han contado, observado, consulté, observé, analicé. Ya. Entonces, esos son ejemplos de resultados obtenidos. Otro ejemplo de resultados familiares sería, hicieron sobre el uso, sobre la higiene de las personas en el COVID-19. Se evidenció que en mi comunidad tal, las personas no estuvieron preparadas o no tenían el hábito de uso de mascarillas, alcohol, antiséptico. Hubo un poco de rechazo de la comunidad en utilizar estas medidas para reducir la afectación del COVID-19. Ese es un resultado que obtuve después de observar tal problemática. Entonces, así es lo que nosotros debemos alcanzar los resultados obtenidos. No va a ser uno, va a ser unos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 resultados que ustedes han obtenido. Los que logren evidenciar ustedes y se enmarque al número de palabras que le van a dar para esta parte que es resultados obtenidos. Creo que están 200, 500 palabras para esto,
resultados obtenidos. Ya. Pero para esto de resultados o redacción de todos los documentos que les estoy explicando, es siempre utilizar palabras de enlace. Eso es en literatura, ¿no? O también a los señores asesores, buscar y consultar cuáles se utilizan las palabras de conexión, tanto para párrafos introductorios, párrafos intermedios y párrafos finales. Porque existe estas palabras para darle sentido a nuestro texto. ¿Ya? Y también les sugiero que en los párrafos que ustedes redacten, no repitan las mismas palabras, utilicen sinónimos para que dé una buena lectura. Pasamos al siguiente tema. Viene análisis de resultados. Se examinan los resultados obtenidos durante la investigación y se expone la postura crítica del autor. ¿A qué se refiere esto? Usted ya tiene sus 2, 3 hojas de los resultados obtenidos. En base a eso, usted va a hacer su análisis personal, propio, ya no va a ir a preguntar a sus vecinos, a los que ha observado, a los que ha entrevistado, ya es un análisis crítico propio del autor. ¿Qué ha logrado evidenciar? ¿Qué ha logrado identificar? ¿Qué ha logrado algo que ha estado oculto y usted evidenció ahora en este momento? Puede lograr analizar que dice que en su barrio, comunidad, falta el proceso de convivencia en las familias. Podría ser que usted logró identificar eso. Entonces, el análisis de resultados es su crítica personal. Se están dando cuenta que todo lo que vamos a hacer en el proyecto no vamos a necesitar internet, solo lo que dispongamos a nuestro alrededor. Pasamos al siguiente punto. Vamos con la parte 3 del proyecto, que son conclusiones y recomendaciones. Una conclusión viene a ser una síntesis de los principales hallazgos, función de los objetivos planteados. De ser necesario, se puede agregar descubrimientos inesperados respecto al caso, más allá de los objetivos iniciales. Las conclusiones son lo que usted concluye o logró identificar de manera consolidada o sólida de su proyecto, de su investigación. Las conclusiones. Pongamos de la convivencia, dice. Después de haber revisado el análisis de resultados, he llegado a la conclusión que en el barrio San José la convivencia está más fortalecida en las personas de 30 años en adelante. Sería una conclusión. Asimismo, se concluyó que las personas menores de 30 años están restringidas a no vivir tanto en convivencia por los medios, por sus trabajos, por sus familias. He concluido, he evidenciado eso. Otra conclusión. Debido a la falta de convivencia en el barrio tal, he evidenciado que la convivencia en los niños está quedando a segundo plano. ¿Ya? Entonces, esas serían ejemplos de conclusiones que he obtenido en base a mi información que ya tengo consolidada en mi documento, en mi cuaderno que tengo hecho. Entonces, eso es cómo hacer las conclusiones. Un ejemplo, una conclusión de ustedes ahorita.
He concluido que los estudiantes de tercero de bachillerato no disponían de ciertos criterios de proyecto y se están enterando en este momento. Es mi conclusión en este momento. ¿Ya? He concluido que los estudiantes de tercero de bachillerato, en base a las preguntas que me hicieron, si están predispuestos al dar cumplimiento a su trabajo. Entonces, esas son unas conclusiones que podemos nosotros redactar de acuerdo a la temática que tenemos estudiado. Ya estos son los pasos últimos de un proyecto. Eso es cómo redactar una conclusión. Pasamos a las recomendaciones. Constituyen un conjunto de sugerencias generales a partir de los hallazgos de estudio de caso para facilitar futuras investigaciones y profundizaciones del tema. Eso es lo que usted recomienda. ¿Ya? Las recomendaciones son las respuestas de las conclusiones negativas que nosotros planteamos. Pongamos el ejemplo, anteriormente fue la conclusión que los niños menores de edad están perdiendo esto de la convivencia. Entonces, sería mejorar la convivencia familiar en base que los padres pongan más atención a su familia. Usted Sugiero que en el barrio se establezcan mecanismos para más interrelación comunitaria con las personas del barrio. Recomiendo que este estudio sobre la convivencia del barrio tal sea una base de posteriores estudios. Recomiendo que este estudio de convivencia familiar sirva para las nuevas familias que están por formarse. Ya esas son recomendaciones que usted deja para próximos estudios o alguien quiera hacer la misma investigación. Entonces son ejemplos de recomendaciones. Una recomendación, ejemplo de este tema que estamos ahorita les estoy explicando. Recomiendo que a los señores terceros de bachillerato fortalezcan sus conocimientos en temas de investigación. Ya sería una recomendación. Entonces ustedes, después de analizar todo su documento, qué es lo que han obtenido, qué es lo que ustedes recomiendan a las demás personas, o a su familia o a la comunidad. Ya esas son las recomendaciones. Pasamos a bibliografía. Este apartado se refiere donde incluye libros, textos escolares, artículos científicos, artículos de prensa, sitios web, entrevistas u otras fuentes consultadas para el estudio de caso. Esta información estará clasificada de acuerdo con una procedencia. Las referencias deben enlistarse utilizando las normas de citación APA. Esto les decía cuando ustedes consulten de internet, ese concepto ustedes deben explicarles qué es reglas APA y todos, qué datos deben sacar de esa consulta para usted hacer reglas APA, hacer su bibliografía. Porque para un texto, un libro, un audio, lo que escuché en la radio, lo que vi en internet, lo que vi en un PDF, lo que me dijo el doctor del barrio, lo que me dijo el profesor del barrio, para cada cosa hay una regla APA que va en su bibliografía. No sé si han observado en sus libros que han de haber leído, al final dice bibliografía y ahí viene un orden con el nombre, año, un poco de concepto, en tal dirección web. Eso es la bibliografía. Entonces, en próximos días yo les pasaré las reglas APA a sus asesores para que les hagan llegar a ustedes las reglas APA y cómo deben ustedes formular su bibliografía. Esto es al final, ¿no? Cuando estemos en el marco conceptual sí debemos ya sacar unos conceptos, pero esto se realiza al final de su proyecto.
y vienen en anexos. El apartado de anexos es un conjunto de información agregada de estudio de caso. Sirve para reforzar los datos obtenidos del análisis. Los resultados pueden ser incluir gráficos, matrices, mapas, organizadores gráficos, base de datos, encuestas, entrevistas, índices, estadísticas, entre otros insumos pertinentes. Este es un apartado que en el proyecto en sí está que no pide ninguno. Pero si usted se fue a entrevistar al doctor, al profesor del barrio, alguien que le ayude tomando una fotografía, ¿ya? Pero siempre cumpliendo en estos días con las bioseguridades correspondientes. Unas fotos que usted ha andado entrevistando, o estuvo una reunión familiar preguntando para hacer la convivencia familiar, preguntándole a él sobre algunos temas, sería algunas fotos que usted ha realizado su investigación. Esto es anexos, ya queda a voluntad si ustedes quieren poner anexos. Esto es al final. O usted realizó una encuesta a su familia, puede ser, hizo una encuesta de 5 preguntas a su familia sobre la convivencia. Entonces debo poner esa encuesta en blanco en mi anexo. O utilicé una grabadora de audio para escuchar lo que habla el profesor que lo investigué. Hágase un lado. Puedo escribir, identificar en anexos el tipo de una fotografía de la grabadora o el teléfono que utilicé. Eso utilizado para obtener información. Entonces, eso es lo que se refiere a anexos. Y esa es la estructura del proyecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre la estructura del proyecto? Son todos los puntos que va a tener su proyecto. ¿Aló? Lisa. ¿Alguien que pregunte algo? Si tienen alguna duda, por favor, pregunten, señores estudiantes. ¿No hay preguntas? Es que han entendido. Una preguntita, ¿cuándo va a ser la fecha de entrega? ¿Y qué fecha es cierto, Lisa? Del 5 hasta el 5 de julio. Pero por eso está planificado con sus asesores. Hagan silencio. Que está planificado con sus asesores. Tienen 8 temas, creo que están, 8 temas. Para 4 semanas, entonces cada semana ustedes deben ir entregando los respectivos temas como deberes, no dejar todo al final, ¿no? Porque toca revisar y eso vaya bien hecho porque los proyectos se van al distrito. Entonces eso es lo que, pongamos esta semana, ya les tocaría introducción como es al final, ya sería antecedentes y planteamiento de problema. Ya se reunirán con sus asesores, ya sería para el sábado, tienen que entregar antecedentes e introducción y planteamiento de problemas. Entonces así se van a ir planificando con sus... Luchito, un momentito, por favor, que apaguen los micrófonos, no se escucha. Apaguen los micrófonos, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes con Gracias, todos. Luchito. Buenas tardes. La entrega y recepción de los proyectos de grado, de acuerdo al cronograma de planta central, está del 9 al 15 de julio. Es obvio que hay que elaborarlos entre el 8 de junio y el 8 de julio. Eso está estipulado. Y la valoración, es decir, la calificación, está del 16 al 22 de julio. Gracias. He fallado 3 días nomás. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No parece que hay. Pasemos al otro. Licen, una pregunta, ¿vamos a defender el proyecto? Sí. Pero no, si puede, el proyecto va a ser, si puede, presencial, donde la comisión, o usted tiene que presentar 4 minutos de imágenes
o 4 minutos de audio, usted de video explicando el proyecto y envía a la comisión que le va a calificar. Ya, gracias. Así nomás va a ser la calificación. No se preocupen, la calificación. Ya se va a acabar el tiempo. Los temas que tenemos para nosotros realizar es información sobre el COVID-19, que se refiere a la comprensión de estado actual de la localidad, región del país y del mundo, con respecto a la pandemia del COVID-19, sus efectos y múltiples ámbitos, salud social, económico, ambiental, emocional, entre otros. Esto es un tema macro, ¿no? Que usted debe, si usted va a escoger sobre estos temas, va a elaborar el tema de su barrio, su comunidad o su familia, debe estar enmarcado en esto. Si usted va a utilizar, pongamos, la salud, lo social, lo económico, lo ambiental y lo emocional sobre lo que ha producido el COVID-19, por un ejemplo. Ese es el tema macro. Y este tema o su tema debe estar enmarcado en el objetivo del proyecto, en el objetivo de este tema macro, que comprende que los cambios sociales, educativos y económicos en el país o el mundo ocurridos en tiempos de pandemia pueden contribuir a modificar nuestra forma de actuar para cuidarnos, cuidar a los otros y convivir en paz, empezando por nuestra casa. Entonces, nuestro proyecto, si cogemos lo que está indicando en el COVID-19 que les leí anteriormente, en todo su proyecto deben marcar este objetivo, que debe estar en buscar cambios sociales, cambios educativos y cambios económicos. ¿Ya? No necesariamente el proyecto va a tener social, educativo y económico. Puede ser que fortalezca los aspectos educativos para mejorar una educación de higiene, ¿ya? Entonces, debe tener algo de este objetivo si usted elabora su tema sobre el COVID-19, ¿ya? Ese es un ejemplo sobre el COVID-19, que es un tema en el cual usted puede ver sus proyectos. Otro tema macro es la convivencia, por él estaba haciendo ejemplos de convivencia. Dice, se refiere al intercambio constante con otros seres vivos, reconociendo la necesidad de vivir en compañía de otros individuos en el marco de un ambiente pacífico, armonioso, sereno e informado sobre los temas de la cotidianidad, en este caso la situación actual de la pandemia mundial. Se establece actividades entre los miembros de la familia para la toma de decisiones grupales en la búsqueda del bien individual y colectivo. Ese es el tema macro, ¿no? Dentro de eso debe estar enmarcado nuestro tema que vamos a hacer y cumpliendo el siguiente objetivo: comprender y trabajar cooperativamente, fortalecer la práctica de valores y la construcción de habilidades sociales para una buena convivencia familiar, comunitaria, social y con el entorno natural, por medio de una comunicación efectiva y de ejercicio de derechos y deberes en función del bien personal en común. Ya, entonces su tema, que usted lo va a elaborar, si usted escogió la convivencia de su familia, su barrio, su comunidad, debe estar enmarcado en esto. Entonces, ya, primero para hacer su tema, debe estar enmarcado el tema macro que usted va a escoger. ¿Ya? Primero debe analizar qué es la convivencia, el objetivo, y en base a eso usted formule su tema. Pero al final el ministerio ya le sugiere unos temas. Ya para no estar haciendo este trabajo de estar analizando esto, usted ya puede escoger tal tema que le sugiere el ministerio al final ya. Ya los van a ver al final para ver. Pero les estoy explicando si ustedes quieren formular un tema de acuerdo a su criterio, no a lo que le dé el Ministerio de Educación. Vamos, otro tema que es un tema macro para hacer los temas es la democracia, que se refiere a una forma de gobierno en la que toda la ciudadanía ejerce el poder
y la responsabilidad cívica, ya sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Se basa en los principios del gobierno y de la mayoría de los derechos individuales. Las democracias evitan que los gobiernos se centralicen, centralizados y los descentralizados en múltiples niveles de regiones, localidades, sabiendo que todos los niveles de gobierno deben ser tan accesibles y útiles al pueblo como sea posible. Ese es el tema macro. Y el objetivo es comprender que las decisiones de participación colectivas adoptadas por la familia y de la comunidad contribuyen a la seguridad y al bienestar de la sociedad a partir de las decisiones democráticas de la información y comunicación asertiva. Ya. Entonces, esos son los estudiantes que quieran escoger un tema sobre la democracia, o la democracia en su comunidad, barrio, familia, porque la democracia encontramos en todo lugar. Entonces, si van a escoger temas de la democracia, deben saber estos contextos. Tenemos el cuidado de la naturaleza. Se refiere a identificar cómo funciona el medio natural de manera del ser humano interactúa con los elementos de la naturaleza y los posibles impactos positivos y negativos de esta interacción con el fin de orientar las decisiones hacia el cumplimiento de los derechos de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos. Eso es el concepto macro. Si va a ser usted su proyecto en cuidado de la naturaleza, pero relacionado con el COVID-19. Eso no se olvidarán, que todo debe estar relacionado con el COVID-19 o la pandemia, el cual cumple el siguiente objetivo: comprender de las dinámicas existentes en el entorno de los seres vivos, así como el rol que cumple el ser humano en esta interrelación, es esencial para el cuidado de la naturaleza, su conservación y la concientización sobre el uso posible. Si ustedes han observado en su comunidad que no está el cuidado de la naturaleza por los efectos del COVID-19, pueden formular un tema de estudio. Y es cuestión de lo que ustedes han observado. Vamos con el último tema. Los derechos humanos. Se refiere a los derechos humanos inherentes de todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. En estos derechos son interrelacionados interdependientemente, indivisibles. En esta época sí se ha observado afectación de los derechos humanos, especialmente a las personas que se han sido identificadas como contagiadas, sí están recibiendo rechazo o no le están dando sobre los derechos humanos por la comunidad que convive. Entonces sí pueden sacar un tema de estudio en este aspecto. El objetivo que debe cumplir si escogen un tema en esa temática es comprender los derechos a través del conocimiento de los deberes y las responsabilidades, promoviendo el respeto y la necesidad de generar condiciones para una convivencia con libertad, paz y justicia en el marco del cumplimiento de los derechos como libertad de opinión y de conciencia, la educación, la vivienda, la participación política y el acceso de la información. En derechos humanos también hay un tema que es la afectación a las personas que arriendan casa, ¿no? Que por motivos de pérdida de trabajo están siendo vulnerados, se lo están sacando de las casas. Ya, también puede ser un estudio de caso que ocurrió por la culpa del COVID-19 o la pandemia y está relacionado con los derechos humanos. Entonces, esos son los 5 temas que nosotros tenemos. De pronto van a observar, tienen amigos de los colegios normales, ellos tienen 8 temas para escoger, pero nosotros como escolaridad inconclusa. Una preguntita. Diga. ¿Cómo hay que presentar el proyecto?
¿En qué? Si usted dispone de computadora, en computadora. Si usted no dispone, puede entregarlo a mano, ¿no? Pero las 15 hojas del proyecto. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Esos son los temas que hemos observado y los cuales ustedes van a tener la posibilidad o la libre voluntad de coger sus temas para elaborar o al final escoger los temas que nos ha propuesto el Ministerio de Educación. Esto no es para ustedes. Aquí explica, ¿no? Cómo va a estar explicado el proyecto. La introducción, 250 palabras, media página. Los antecedentes, 250 palabras, media página. Definición del problema, 250 palabras. Justificación, 100 palabras. El objetivo, 100 palabras. El marco conceptual, 900 palabras, 2 páginas. Marco metodológico, 500 palabras, 1 página. Resultados, 400 palabras, 1 página. Análisis de resultados, 250 palabras, media página. Conclusiones, 250 palabras, media página. Recomendaciones, 250 palabras, media página. Y referencias, que aquí nos dice, si todo no consulta a nadie, usted observa, dice aquí dice ninguna, pero es necesario tener unas referencias bibliográficas o la bibliografía. Y anexos también nos dice ninguna. Si usted quiere poner fotografías, la encuesta que aplicó, la entrevista que aplicó, o alguna otra información para que evidencie su trabajo, puede ponerlo, pero aquí nos dice que no. Pero yo les sugiero que sí pongan fotografías de lo que están haciendo su trabajo para que sea más sustentado su trabajo. ¿Ya? Eso es como debe estar. Esto ya poco a poco, como vayan haciendo, ya les compartirán sus asesores y le dirá, falta palabras, no tiene estas palabras, debe cumplir. Debe cumplirse el límite de palabras. Y tampoco no se van a exceder porque les voy a hacer más texto, va a estar más bien mi proyecto, no. Si le dijo 250 palabras, pásese unas 10, unas 20 máximo, no. Si le dice 200, voy a hacer 400 para que me califique más que ya he investigado más. Enmárquense en eso. Las 250 palabras como mínimo y las 270 como máximo, 20 más de lo que le pide aquí. Más no puede pasarse porque no va a ser calificado su extensión. Ya, y aquí, si observan, este cuadro aquí están los temas ya sugeridos para ustedes que hagan sus proyectos. Pero estos quedan a voluntad de ustedes. Si observan, son los que están en cuadro verde. Dice, primer caso, medidas adoptadas de su importancia para evitar el contagio del COVID-19 en mi comunidad y en mi familia. Estudio 2, el impacto económico y social frente al aislamiento por el COVID-19. Tema 3, el cumplimiento de las actividades dentro y fuera del hogar por los miembros de la familia. Estudio 4, el cumplimiento de las normas de convivencia en la sociedad y familia de la comunidad. Tema 5, las expresiones de la democracia en la vida familiar. Tema 6, las expresiones de la democracia en la comunidad. Tema 7, la contaminación y sus efectos en la salud y el medio ambiente. Tema 8, desafíos para la conservación de la diversidad en el Ecuador. Y tema 10, la educación transforma vidas. El tema 9 no lo pueden escoger porque son especialmente para estudiantes de los centros de rehabilitación social. Ya. Estos 9 temas son los que ya están sugeridos y ustedes los pueden escoger el que le guste de acuerdo a su condición en su comunidad, barrio o familia. Ya.
estos 9 temas, ya queda a su consideración. Pero si usted no escoge de estos temas, no le gusta ninguno, va a coger por enfermedades de salud, cuidado de la naturaleza y el tema. Ya. Si usted escoge el tema, es lo que observamos anteriormente, que les decía el objetivo, tiene que estar basados en si escojo este ámbito, con ámbito y tema. Este otro ámbito, la convivencia y tema, aprendizaje de democracia con el tema correspondiente. El ámbito de cuidado de la naturaleza con su tema específico, el ámbito del aprendizaje con el tema de educación, derecho universal, ¿ya? Y sale su estudio de caso. ¿Ya? Si usted va a formular su propio tema, primero debe identificar el ámbito de aprendizaje, luego el tema de aprendizaje que están aquí, y en base a esos dos, saca su estudio de caso. Entonces, los temas que están en ese cuadrito quedan a consideración. Como anteriormente preguntaron, el proyecto, si tiene